Resumen de la obra, The Aspern Papers. Henry James. El narrador de The Aspern Papers, un erudito literario cuyo nombre nunca se revela, introduce la obsesión que gobierna su vida intelectual, el deseo de obtener los documentos privados de Jeffrey Aspern, un célebre poeta romántico estadounidense ya fallecido. Aspern fue una figura enigmática, admirada por su genio y por la intensidad de su vida emocional, y existe el rumor de que mantuvo una relación íntima con una mujer europea durante sus años de esplendor. Esa mujer es Juliana Bordereau, hoy una anciana recluida en Venecia, guardiana, según se cree, de cartas, manuscritos y memorias que podrían arrojar luz definitiva sobre la vida del poeta. El narrador, consciente del enorme valor literario e histórico de esos papeles, también reconoce el carácter dudoso de su empresa. No se acerca a Juliana con franqueza, sino con un plan cuidadosamente calculado. Su intención es alquilar habitaciones en el viejo palacio veneciano donde ella vive, fingiendo ser un simple viajero americano interesado en la tranquilidad y la belleza del lugar. De ese modo, espera ganar acceso progresivo a la casa y, con suerte, a los preciados documentos. Antes de iniciar su viaje, el narrador consulta a la señora Prest, una compatriota estadounidense residente en Venecia, bien informada sobre la vida social de la ciudad y, sobre todo, sobre la reputación de Juliana Bordereau. La señora Prest describe a Juliana como una mujer extremadamente desconfiada, avara, dominante y celosa de su pasado. Vive prácticamente aislada, acompañada solo por su sobrina Tina Bordereau, una mujer de mediana edad, tímida y apagada, que parece haber sacrificado su propia vida para servir a su tía. La advertencia de la señora Prest no disuade al narrador, por el contrario, aviva su determinación. Para él, los papeles de Aspern representan una contribución invaluable al mundo de las letras, algo que justifica incluso ciertos sacrificios morales. Se convence de que su causa es noble y que, en última instancia, la literatura saldrá beneficiada. Cuando finalmente se presenta en el palacio, el contraste entre la belleza decadente del edificio y la atmósfera de hostilidad es inmediato. El jardín, descuidado y casi salvaje, sugiere un pasado de esplendor ahora marchito. Juliana Bordereau aparece como una figura imponente a pesar de su edad, casi ciega, sentada como una reina destronada, con una actitud autoritaria que impone silencio y distancia. Desde el primer momento, percibe al narrador como una amenaza potencial. El narrador expone su historia falsa, dice buscar habitaciones tranquilas, ofrece una renta generosa y evita mencionar cualquier interés literario. Juliana, con una astucia que desmiente su aparente fragilidad, lo interroga con dureza. Sus preguntas no buscan información, sino control. A pesar de su resistencia inicial, el atractivo económico de la oferta termina inclinando la balanza. Sin previo aviso, Juliana impone una condición inesperada: el alquiler será exorbitantemente caro. El narrador, aunque sorprendido, acepta de inmediato. Para él, el dinero es un instrumento menor frente al premio que persigue. Esta aceptación revela hasta qué punto está dispuesto a llegar y marca el primer compromiso serio con su engaño. Tina Bordereau observa la escena en silencio. Su presencia es discreta, casi invisible, aunque el narrador nota en ella una mezcla de nerviosismo y curiosidad. A diferencia de su tía, Tina parece carecer de voluntad propia, como si viviera bajo una larga sombra que ha apagado sus deseos. El narrador intuye que ella podría convertirse en un factor clave para el éxito de su plan. El acuerdo se sella y el narrador obtiene acceso a la casa. Aunque todavía no ha visto ni una sola carta de Aspern, siente que ha dado el primer paso decisivo. No ignora la tensión moral de su empresa, pero la relega a un segundo plano. Para él, Juliana Bordereau no es solo una anciana posesiva, sino el último obstáculo entre el mundo y la verdad literaria que él cree tener derecho a revelar. El conflicto central de la obra es el choque entre la ambición intelectual y el respeto por la intimidad ajena. Desde el inicio, Henry James plantea una pregunta inquietante que recorrerá toda la narración: ¿hasta dónde puede llegar un estudioso en nombre del arte sin traicionarse a sí mismo? Instalado ya en el palacio veneciano,
el narrador comienza a experimentar la compleja dinámica de convivencia impuesta por Juliana Bordereau. Aunque ahora es inquilino, no se siente dueño de su espacio. Cada movimiento parece observado, cada gesto evaluado bajo la mirada invisible de la anciana, que gobierna la casa con una autoridad silenciosa. El narrador percibe que ha sido admitido no como huésped, sino como sospechoso. El jardín, al que había aspirado como lugar de retiro y observación, se revela como un territorio ambiguo. Juliana permite su acceso solo de forma limitada, como si temiera que la naturaleza misma pudiera traicionarla. El narrador comprende que el jardín no es únicamente un espacio físico, sino un símbolo del pasado que la anciana custodia con celo. Allí imagina que pueden esconderse los recuerdos de Aspern, quizá incluso los manuscritos que anhela. La relación con Tina Bordereau adquiere mayor relevancia. Ella se convierte en el principal canal de comunicación entre el narrador y su tía. Tina es amable, aunque excesivamente reservada, y parece vivir en un estado de obediencia permanente. El narrador nota su timidez extrema, su inseguridad y una tristeza contenida que se filtra en gestos mínimos. Su existencia parece definida por la voluntad de Juliana, sin espacio para aspiraciones propias. Con el paso de los días, el narrador intenta ganar la confianza de Tina mediante conversaciones triviales y gestos de cortesía. Le habla de América, de viajes, de la vida más allá de los muros del palacio. Tina escucha con atención, como si esas palabras abrieran una ventana hacia un mundo desconocido. Aunque ella no se atreve a corresponder con entusiasmo, el narrador percibe una grieta en la rígida estructura de su sumisión. Juliana, por su parte, se mantiene distante y hostil. A pesar de su casi total ceguera, demuestra una sorprendente capacidad para percibir intenciones ocultas. En varias ocasiones lanza comentarios ambiguos que inquietan al narrador, como si sospechara la verdadera razón de su presencia. Él comienza a temer que su engaño sea descubierto antes de haber logrado su objetivo. La tensión moral del narrador se intensifica. En la soledad de su habitación reflexiona sobre la legitimidad de su empresa. Se pregunta si su deseo de acceder a los papeles de Aspern responde al amor por la literatura o a una ambición personal disfrazada de erudición. Aunque reconoce el carácter invasivo de su plan, se convence de que el valor histórico de los documentos justifica cualquier incomodidad que cause a sus dueñas. En una conversación significativa, Juliana deja entrever su desprecio por los estudiosos y biógrafos. Habla con ironía de quienes pretenden diseccionar la vida de los grandes hombres para su propio beneficio. Sus palabras funcionan como una acusación velada que incomoda profundamente al narrador. Por un instante, siente que ella conoce su secreto, que su presencia ha sido tolerada solo como parte de un juego cruel. Mientras tanto, la figura de Aspern se vuelve cada vez más dominante en la mente del narrador. Piensa en él no solo como poeta, sino como un hombre apasionado cuya vida privada merece ser comprendida. Esta idealización refuerza su determinación. En su imaginación, los papeles de Aspern ya no pertenecen a Juliana, sino a la humanidad culta que los reclama. Tina comienza a mostrar pequeños signos de independencia. En una caminata por el jardín, se permite expresar su amor por las flores y por los espacios abiertos, confesando que rara vez sale de la casa. El narrador percibe en ella una vida emocional reprimida y se pregunta si su intervención podría ofrecerle una forma de liberación. Esta idea introduce un nuevo matiz en su plan. Tina deja de ser solo un medio y se convierte en una persona cuya vulnerabilidad despierta cierta compasión. El narrador se encuentra atrapado en una red de silencios, miradas y sospechas. No ha avanzado en su objetivo tangible, ya que los papeles siguen ocultos, pero ha ganado algo igualmente peligroso, una relación incipiente con Tina y una conciencia creciente del conflicto ético que atraviesa su empresa. La casa, con su aire de decadencia y misterio, se convierte en un escenario donde cada gesto puede inclinar el destino de todos los involucrados. Con el paso de las semanas, la convivencia en el palacio adquiere un carácter más denso y opresivo. El narrador se siente cada vez más inmerso en una atmósfera de espera permanente,
como si cada día fuera una antesala de una revelación que nunca termina de llegar. La figura de Juliana Bordereau continúa dominando la casa, incluso cuando permanece recluida en su habitación. Su presencia se impone como una fuerza moral que limita cualquier movimiento y obliga al narrador a actuar con extrema cautela. La atención del narrador se centra ahora de forma más clara en Tina. Ella se ha acostumbrado a su presencia y muestra una disposición creciente a conversar. Aunque sigue siendo reservada, su trato es más cercano y menos temeroso. El narrador interpreta esta apertura como una oportunidad estratégica. Empieza a visitarla con mayor frecuencia, eligiendo cuidadosamente palabras que puedan inspirarle confianza sin levantar sospechas. Durante una de sus charlas, Tina menciona de manera indirecta los recuerdos que su tía conserva del pasado. Habla de objetos antiguos, de cartas guardadas con celo y de la importancia que Juliana concede a todo aquello que evoca su juventud. El narrador escucha con atención, consciente de que cada frase puede contener una pista decisiva. Su imaginación se desborda al pensar que los papeles de Aspern están al alcance de la mano, ocultos en algún rincón de la casa. Al mismo tiempo, el narrador empieza a experimentar una tensión emocional inesperada. Su trato con Tina deja de ser puramente instrumental. La observa con una mezcla de compasión y curiosidad, percibiendo en ella una vida no vivida, moldeada por años de sumisión. En ciertos momentos se pregunta si su acercamiento constituye una forma de manipulación aún más grave que su engaño inicial a Juliana. La ocasión que altera el equilibrio llega cuando Juliana sufre un episodio de debilidad. Su salud, ya frágil, parece deteriorarse visiblemente, y Tina se ve obligada a asumir mayores responsabilidades en la casa. El narrador percibe este cambio como un giro crucial. Con Juliana menos vigilante, la posibilidad de acceder a los papeles se vuelve más concreta, aunque también más peligrosa. En una conversación cargada de ambigüedad, el narrador sugiere a Tina la idea de que el legado de Aspern merece ser compartido con el mundo. Habla de la gloria literaria, de la importancia de preservar la memoria de los grandes hombres y del papel que ella podría desempeñar en ese acto de generosidad. Tina escucha en silencio, visiblemente conmovida, aunque evita comprometerse. Sus respuestas son evasivas, marcadas por el temor a traicionar a su tía. El narrador interpreta esa vacilación como una señal de conflicto interno. Comprende que Tina se debate entre la lealtad que ha definido su existencia y el deseo latente de afirmar su propia voluntad. Esta ambigüedad refuerza su determinación. Se convence de que su intervención puede liberar a Tina de una vida de renuncia, aun cuando esa justificación encubre intereses personales. La figura de Juliana reaparece con renovada fuerza. A pesar de su debilidad, demuestra una lucidez inquietante. En una breve conversación, acusa al narrador de ser demasiado curioso y de mirar la casa como si buscara algo más que tranquilidad. Sus palabras, pronunciadas con frialdad, actúan como una advertencia clara. El narrador comprende que cualquier paso en falso podría poner fin a su empresa. Esa misma noche, incapaz de conciliar el sueño, el narrador reflexiona sobre la posibilidad de actuar de manera directa. Considera la idea de entrar furtivamente en la habitación de Juliana o de revisar cajones y escritorios cuando la casa esté en silencio. Aunque reconoce la gravedad de tal acción, la tentación resulta casi irresistible. La proximidad del objeto de su deseo debilita sus escrúpulos. El narrador deja de ser un observador paciente y se transforma en alguien dispuesto a cruzar límites que antes solo había contemplado en abstracto. Su obsesión con los papeles de Aspern alcanza un grado que amenaza con comprometer no solo su integridad moral, sino también la frágil estabilidad de las dos mujeres que habitan el palacio. La tentación del acceso directo se instala como una sombra constante, anunciando un desenlace inevitable. La tensión acumulada en el palacio alcanza un punto crítico. El narrador percibe que el tiempo juega en su contra, la salud de Juliana Bordereau es cada vez más frágil, y con ello se aproxima tanto la oportunidad definitiva como el riesgo del fracaso absoluto. Vive en un estado de vigilancia constante, midiendo cada gesto,
cada sonido nocturno, cada movimiento dentro de la casa silenciosa. La relación con Tina se ha vuelto más ambigua y cargada de significado. Ella muestra una inquietud creciente, como si presintiera que algo irreversible está a punto de suceder. El narrador, por su parte, oscila entre una aparente cortesía y una impaciencia apenas disimulada. Sus conversaciones ya no son inocentes, que están impregnadas de alusiones al pasado, a la memoria y a la idea de legado. Tina se muestra vulnerable, atrapada entre la obediencia aprendida y una incipiente conciencia de sí misma. Una noche, el narrador toma la decisión que ha estado evitando. Impulsado por la convicción de que los papeles de Aspern podrían perderse para siempre, decide actuar sin consentimiento. El silencio de la casa, interrumpido solo por el sonido lejano del agua veneciana, parece ofrecerle una tregua. Avanza con cautela por los pasillos oscuros hasta la habitación de Juliana, consciente de que ese acto representa una violación definitiva de los límites morales que aún no contenían. Al entrar en la estancia, el narrador se enfrenta a un espacio cargado de significado. Los muebles antiguos, los cofres cerrados y los cajones cuidadosamente ordenados sugieren una vida dedicada a preservar recuerdos. Cada objeto parece vigilarlo, como si la voluntad de Juliana permaneciera intacta incluso en su ausencia física. Con manos temblorosas, comienza a registrar el lugar, dominado por la urgencia y el temor. No encuentra los papeles que busca, pero sí indicios inequívocos de su existencia, cartas antiguas, envoltorios cuidadosamente doblados, rastros de una correspondencia que ha sido tocada y reorganizada innumerables veces. Esta proximidad intensifica su ansiedad. Siente que ha llegado demasiado lejos para retroceder y, al mismo tiempo, que ha traicionado algo esencial en sí mismo. El momento culminante se produce cuando Juliana aparece de manera inesperada. Aunque casi ciega y físicamente debilitada, su presencia es imponente. Su voz, cargada de desprecio y lucidez, revela que ha comprendido desde el inicio las verdaderas intenciones del narrador. No necesita pruebas, su intuición ha sido suficiente. La escena adquiere un tono de juicio moral, en el que el narrador se descubre desnudo en su ambición. Juliana lo acusa de profanador, de oportunista que pretende enriquecerse espiritualmente a costa de la intimidad ajena. Sus palabras no apelan al escándalo, sino a la dignidad del recuerdo. El narrador intenta justificarse, invocando el valor literario de los documentos y el derecho del mundo a conocer la verdad sobre Aspern. Sus argumentos suenan vacíos frente a la firmeza de la anciana. Tina irrumpe en la escena y se convierte en testigo involuntario de la transgresión. Su reacción no es de ira, sino de profunda desilusión. Comprende de inmediato que la confianza que había empezado a depositar en el narrador estaba mal fundada. Esta revelación marca un quiebre irreversible en la relación entre ambos. Tras el enfrentamiento, el narrador es expulsado moralmente del espacio íntimo de la casa, aunque no de forma explícita. La humillación pesa más que cualquier orden verbal. Juliana reafirma su control sobre los papeles y deja claro que jamás permitiría que pasaran a manos de alguien como él. El narrador se retira derrotado, consciente de que su acción ha destruido la delicada red de relaciones que había construido. La obsesión del narrador se materializa en un acto concreto que revela la verdadera naturaleza de su deseo. Henry James expone con precisión el conflicto entre la curiosidad intelectual y el respeto por la intimidad, mostrando cómo la transgresión, aun cuando se justifica con nobles ideales, deja una huella de deshonra imposible de borrar. Después del enfrentamiento decisivo, el ambiente del palacio se transforma de manera irreversible. El narrador permanece en la casa solo de forma provisional, consciente de que su presencia ya no es tolerada, sino apenas soportada. La autoridad de Juliana Bordereau, aunque debilitada por la edad y la enfermedad, se ha impuesto con una claridad definitiva. Ella ha desenmascarado su propósito y ha reafirmado su control absoluto sobre el pasado que custodia. Poco tiempo después, Juliana muere. Su fallecimiento ocurre sin dramatismos públicos, como un último gesto de retiro y silencio.
Para el narrador, la noticia provoca una reacción ambigua. Por un lado, reconoce la gravedad de su conducta y la humillación que ha sufrido, por otro, no puede evitar pensar que la desaparición de la anciana elimina el principal obstáculo para acceder a los papeles de Aspern. Esa idea, que lo avergüenza incluso al formularla, revela hasta qué punto su obsesión sigue intacta. Con Julián ausente, Tina Bordereau queda sola y, por primera vez, en una posición de autonomía. El narrador observa en ella un cambio sutil pero significativo. Aunque continúa siendo reservada, ya no está dominada por la presencia opresiva de su tía. Se mueve por la casa con una mezcla de tristeza y alivio, como alguien que despierta de una larga servidumbre emocional. El narrador reanuda el contacto con Tina con extrema cautela. Esta vez abandona cualquier fingimiento y adopta un tono más directo, aunque no menos calculado. Le expresa su interés genuino por los papeles de Aspern y le ofrece una solución que, a su juicio, beneficia a ambos: propone matrimonio. Bajo esta propuesta se mezclan múltiples motivaciones. Para Tina, significaría seguridad y reconocimiento; para él, un acceso legítimo al legado literario que tanto ansía. La reacción de Tina es compleja. Lejos de mostrarse halagada, se siente profundamente perturbada. Percibe la propuesta no como una expresión de afecto, sino como una transacción encubierta. Aunque ha vivido toda su vida subordinada, este momento le exige una decisión propia. Su silencio inicial refleja la magnitud del conflicto interno que enfrenta. Finalmente, Tina rechaza la propuesta. Su negativa no es violenta ni resentida, sino firme y definitiva. Comprende que aceptar significaría traicionar no solo la memoria de su tía, sino también el poco sentido de dignidad personal que ha logrado conservar. En un gesto que sorprende al narrador, decide destruir los papeles de Aspern, privando al mundo de ese legado y cerrando para siempre la posibilidad de su divulgación. La destrucción de los documentos constituye el acto más radical de la obra. Tina, considerada durante tanto tiempo una figura pasiva, se afirma como agente moral. Su decisión niega tanto la ambición del narrador como la curiosidad del público, afirmando el derecho de la intimidad a permanecer inviolable. Este gesto redefine el poder dentro de la historia y transforma a Tina en la verdadera guardiana del legado de Aspern. El narrador abandona Venecia con una sensación de pérdida que trasciende lo material. No solo ha fracasado en su objetivo intelectual, sino que ha sido confrontado con la dimensión ética de su deseo. Comprende, aunque tardíamente, que su obsesión lo llevó a reducir a las personas a simples obstáculos o instrumentos. La humillación que experimenta no proviene de la derrota, sino del reconocimiento de su propia mezquindad. En el cierre de la obra, Henry James plantea una reflexión amarga sobre el precio del conocimiento. El narrador ha perseguido la verdad literaria como un absoluto, sin considerar el costo humano de su empresa. La destrucción de los papeles de Aspern no se presenta como una tragedia cultural, sino como una consecuencia inevitable de la falta de respeto por la intimidad ajena. The Aspern Papers concluye así como una advertencia moral. El conocimiento, cuando se busca sin escrúpulos, puede convertirse en una forma de violencia. Frente a la ambición del estudioso, la dignidad del silencio se impone como una última y contundente lección. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.